Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús y a este comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de Escuela Sabática número 8, titulada Instruyendo a los discípulos, parte 2. Vamos a analizar el comentario sobre nuestra lección para profundizar en el estudio de esta semana. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que puedan compartir este audio video con sus contactos, amigos y familiares para que cada día podamos seguir aprendiendo de Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites estudiar tu palabra. En este momento nos ponemos en tus manos para que nos des sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Bendice a cada persona que escucha, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El comentario bíblico sobre Génesis 1:27 nos dice: creó Dios al hombre. El relato de la realización del propósito divino se expresa en una forma de poesía hebrea, común a todos los libros poéticos del Antiguo Testamento, en los cuales el pensamiento expresado en la primera parte de una estrofa se repite con ligeras variaciones de palabras, pero no en el significado. En la segunda o aún en la tercera parte de la estrofa, como es el caso en nuestro versículo. Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Moisés, quien nos ha dado otros ejemplos de su habilidad poética, fue el primero de todos los escritores inspirados que se refirió a las admirables obras de Dios con palabras poéticas, cuando había llegado a su registro al punto de narrar la creación del hombre, la corona de la obra de Dios en esta tierra. Dejó el estilo narrativo ordinario y empleó poesía. A su imagen. Es digno de notarse el uso del singular su. El plural del versículo 26 revela que la deidad posee pluralidad en la unidad, al paso que el versículo 27 hace resaltar que la pluralidad de Dios no niega su unidad. Varón y hembra. Se introduce un nuevo elemento de la información dada en cuanto a la creación del hombre al mencionar la diferencia de sexo. Las dos palabras varón y hembra son traducciones de adjetivos hebreos que indican el sexo de dos individuos. La bendición de la fertilidad pronunciada sobre los animales implica que también deben haber sido creados con diferencias sexuales, pero no se menciona en este hecho. Probablemente existía una razón especial para mencionarlo en relación con la creación del hombre. Esa razón puede deberse a que únicamente en el hombre la dualidad de sexos culmina en la institución de un santo matrimonio. Este versículo nos prepara para la revelación concerniente al plan de Dios para la creación de la familia que se presenta en el capítulo 2. Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Las palabras de este versículo no pueden considerarse como una declaración poética de Adán, sino más bien como las palabras de Dios mismo. Son parte de la declaración hecha por Dios acerca de la ceremonia matrimonial. Estas palabras expresan la más profunda unidad física y espiritual del hombre y la mujer, y presentan la monogamia delante del mundo como la forma de matrimonio establecida por Dios. Estas palabras no recomiendan el abandono de los deberes filiales y del respeto hacia el padre y la madre, sino que principalmente se refieren a que la esposa ha de ser la primera en el afecto del esposo y que su primer deber es para ella. Su amor por ella ha de exceder, aunque ciertamente no debe desalojar el amor debido a sus padres. Serán una sola carne. La unión de esposo y esposa se expresa en palabras inconfundibles, existiendo como es en realidad unión de cuerpos, comunidad de intereses y reciprocidad de afectos. Es significativo que Cristo use este mismo pasaje en su vigorosa condenación del divorcio. Gálatas 4:1. Un heredero. En este capítulo, Pablo amplía e ilustra la verdad que presentó en el capítulo 3, por medio de dos analogías, el heredero y los dos hijos, separadas por un paréntesis exhortativo y biográfico. El heredero representa todo el linaje espiritual de Abraham. Niño. Un heredero puede ser un niño, pero eso no impide que sea heredero, y a su debido tiempo se encargará de los bienes de su padre, mientras ese niño tiene derecho a la herencia,
pero no tiene autoridad sobre ella. No es claro si Pablo está presentando al padre del heredero como si aún viviera o si ya hubiera muerto. Pero esto no tiene importancia. Como lo demuestra el contexto, la niñez o periodo de minoría de edad representa la condición de Israel como pueblo mientras vivía bajo la ley. Esclavo. Mientras el heredero no llegará a la mayoría de edad, no tiene más autoridad sobre su herencia que uno de los esclavos de su padre. Estaba bajo la supervisión de un ayo, a quien debía obedecer. Como carecía de madurez de entendimiento y de juicio, no disfrutaba de la libertad que tendría cuando llegara a ser un adulto. Este fue el caso de los judíos bajo el sistema legal. Cuando los israelitas salieron de Egipto, demostraron que eran increíblemente torpes y necios y progresaron poco a través de toda su historia. La ley que Dios les dio cuando salieron de Egipto estaba adaptada a su capacidad y comprensión. Los reglamentos elementales del sistema ceremonial tenían el propósito de capacitarlos para que comprendieran los principios fundamentales del plan de salvación e inducirles a apropiarse de las bendiciones de ese plan. El propósito de Dios era que al estar bajo esa tutela alcanzaran madurez espiritual y heredarán todas las promesas hechas a Abraham. Señor de todo. Pablo parece insinuar que el heredero se está acercando a la edad viril y está ansioso, tal vez impaciente, de manejar su herencia, pero todavía es menor de edad y su autoridad sobre ella no es superior a la de un esclavo de su padre. Romanos capítulo 6 versículos del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? En cuanto al uso de esta expresión, en el capítulo 5 Pablo ha hablado de la degeneración universal del hombre como resultado de la caída de Adán, pero le ha asegurado al creyente que a pesar de sus tendencias al mal, heredadas y cultivadas, la gracia de Dios es más que suficiente para salvarlo de sus pecados, llevarlo de las transgresiones a la justificación y de la muerte a la vida eterna. Cuanto más abundó el pecado, tanto más sobreabundó la gracia de Dios. ¿Significa esto, preguntó Pablo, que los hombres pueden continuar pecando para que la gracia sobreabunde hasta lo máximo? ¿Perseveraremos? La pregunta de Pablo es, ¿debemos persistir en el pecado? Ya Pablo ha aludido al hecho de que la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley estaba siendo tergiversada por algunos enemigos, como que era una incitación al mal para que vengan bienes. También había el peligro de que los mismos creyentes pudieran abusar de la libertad que acababan de hallar. Por lo tanto, como una tergiversación tan completa de la justificación por la fe implicaba un fracaso radical en la realización del propósito de Dios en su plan para la restauración del hombre. Pablo cuidadosa y enfáticamente explica la regla de vida que debe seguir a una experiencia genuina de justificación, a saber, la santificación. ¿Cómo viviremos aún en él? Debido a la debilidad de la carne, una cosa es cometer ocasionalmente un pecado y otra muy diferente vivir en el pecado. Vivir en pecado significa que el pecado es el ambiente en el cual vivimos, la atmósfera moral que respira nuestra alma. Una vida tal es absolutamente incompatible con la fe. La fe en Cristo que hace posible la justificación del pecador implica una disposición sin reservas para cumplir con la voluntad divina y un odio a todo lo que ocasionó tanto sufrimiento al Salvador. La fe que pretende tener derecho a la justificación, pero que al mismo tiempo permite persistir en las formas antiguas de pecado, de ninguna manera es fe. La evidencia de que un hombre está justificado, que ha nacido de nuevo y que ha pasado de muerte a vida, es que ahora se deleita en obedecer la ley de Dios. En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Al estarlo con su ley, cuando ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida. Es cierto que el creyente quizá alguna vez caiga en un pecado, pero la evidencia de que un hombre realmente ha renacido de Dios es que no continúa practicando el pecado. O como lo describe Pablo, no vive más en pecado. Bautizados en. Esta frase aparece también en 1 Corintios 10:2, refiriéndose a lo que le sucedió a los israelitas con Moisés.
como resultado de haber estado bajo la nube y de haber cruzado las aguas del Mar Rojo. Los israelitas fueron colocados en una relación íntima con su dirigente, creyeron a Jehová y Moisés su siervo, y desde allí en adelante tuvieron más confianza en Moisés, confiaron en él como en su libertador y lo siguieron como su comandante. Por supuesto, la unión del creyente cristiano con su Salvador divino es de un orden más elevado que éste. Implica una relación tal de amor y de confianza implícita que el creyente en realidad es transformado a la misma semejanza de bondad y misericordia como su Redentor. La frase "en Cristo Jesús" significa en unión con Jesucristo. Esto no significa que la ceremonia por inmersión en realidad efectúe esta unión. El bautismo es una demostración pública de una relación espiritual con Cristo, de la que se ha participado antes de que se realice la ceremonia externa. El bautismo representa la unión de la vida del creyente en un vínculo tan estrecho con la vida de Cristo, que ambas vidas, por así decirlo, llegan a ser una sola unidad espiritual. El concepto de Pablo de la unión con Cristo revela que su conversión era más que un cambio intelectual. Su aceptación personal de Cristo como su Redentor y Señor lo condujo a un compañerismo espiritual tan estrecho y absorbente que llegó a significar poco menos que una verdadera identificación de la voluntad de ambos. En las amistades humanas es frecuente que dos personas compartan una unidad tal de propósitos que parecen pensar y proceder como si fueran casi una sola. La amistad con Cristo está en un nivel mucho más elevado, aún, y depende de fuerzas que no solo son humanas sino divinas. En su muerte. El significado de esta frase se presenta en los versículos que siguen, especialmente en los versículos 10 y 11, donde Pablo explica que así como Cristo murió al pecado, también el cristiano debe considerarse como muerto al pecado, y si mediante el bautismo el creyente ha demostrado su participación en la muerte de Cristo al pecado, en lugar de él, entonces no puede seguramente continuar viviendo en el pecado que hizo necesaria esa muerte. Para que el sacrificio de Cristo logre la salvación del pecador, cada creyente debe participar a sabiendas del significado y de la experiencia representados por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo en lugar de él. Como una confesión pública de esta experiencia, el creyente se somete a la ceremonia de inmersión en armonía con la orden de Jesús. Mateo 28:19. Somos sepultados, mejor fuimos sepultados. Ser sepultado junto con. La comparación que hace Pablo del acto del bautismo con el de la sepultura demuestra que los primeros cristianos bautizaban por medio de la inmersión. Si Pablo se hubiera estado refiriendo a alguna de las otras formas de bautismo que se popularizaron en siglos posteriores, su simbolismo en este versículo habría sido más bien forzado y hasta inútil. Para muerte. Estas palabras pueden relacionarse con sepultados o con bautismo. La diferencia no tiene importancia. Lo que quiere decir Pablo es que la inmersión representa que la muerte del creyente al pecado es tan real y completa como fue la muerte de Cristo cuando yacía en la tumba. Y si es tan completa, ciertamente entonces debiera señalar el fin de la vieja manera de vivir y el comienzo de la nueva. Si después del bautismo se continúa en la antigua vida de pecado, se niega el significado y el propósito del bautismo. Así como después de haber sido sepultado, sumergido totalmente en el agua bautismal, la persona sale completamente del agua, así también la muerte con Cristo al pecado, que simboliza esa inmersión total, debe ser seguida por una resurrección con Él a una nueva forma de vida. Resucitó. Es importante reconocer que el bautismo simboliza no solo la muerte y el entierro, sino también la resurrección. El rito señala hacia dos direcciones, hacia atrás a nuestra muerte al pecado y hacia adelante a nuestra vida nueva en Cristo. Así como la muerte de Cristo estaba anticipada la resurrección, así también la obra de la gracia no termina cuando el creyente muere al pecado. Esta muerte al pecado más bien se proyecta hacia una vida mucho más elevada, más santa y más luminosa.
La justificación anticipa la completa santificación del cristiano. Gloria. La gloria de Dios representa toda la perfección divina y su excelencia. Este fue el atributo de poder que especialmente se manifestó en la resurrección de Cristo. En cuanto a la resurrección de Lázaro, Jesús declaró: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Plantados juntamente o unidos, dícese de árboles que crecen juntos, llegando a confundirse el uno con el otro, porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él, la idea es la de compartir, de tener una relación íntima, es la descripción de la unión vital que existe entre Cristo y de los que participan de una comunión íntima de fe con Él. Compárese con la parábola de la vid y los pámpanos. A menos que el creyente participe primero por fe de esa relación vital con Cristo, es imposible que ande en una nueva vida, no importa cuánto desee hacerlo. También lo seremos. La forma en que termina este versículo en griego es muy breve, solo dice: «sino también de la resurrección seremos». Algunos han aplicado este pasaje, en primer lugar, a la resurrección futura, pero esta interpretación no está indicada por el contexto. Pablo destaca que así como el creyente participa de la semejanza de la muerte de Cristo, muriendo él mismo al pecado, así también debe participar en la semejanza de la resurrección de Cristo, resucitando a una nueva vida de justicia. En ambos casos está demostrando su unión vital con el Salvador. No hay ninguna duda de que el renacimiento espiritual y la vida en el Espíritu conducen a la resurrección final y a la vida eterna, pues en realidad los que andan en vida nueva ya han comenzado en un sentido la vida eterna, vivos para Dios. La nueva vida del creyente pertenece completamente a Dios y debe ser consagrada por entero al servicio divino. Así como Cristo para Dios vive, así también el cristiano vive para Dios una vida que comienza en santidad en la tierra y continuará en el cielo, en gloria, honor e inmortalidad. En Cristo Jesús, la conformidad del creyente a la semejanza de la muerte de Cristo al pecado y su vida para Dios no se obtienen solamente por Cristo Jesús, sino en Él. Esta experiencia ha sido posible para el cristiano por Cristo, pero solo puede participar de ella el creyente que está en Cristo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad de aprender un poco más de tu palabra, de darnos cuenta de la importancia, Padre Celestial, de una instrucción que nos has dejado para predicar el Evangelio. También de tener en cuenta el verdadero significado de la fe y cómo esto puede unirnos completamente a ti y a la voluntad que deseas para nuestra vida. Te pido, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada familia, por cada petición de oración que ha sido expresada en los comentarios, para que puedas obrar conforme a tu santa voluntad en cada corazón y en cada uno de estos hogares. Nos ponemos en tus manos de amor para seguir aprendiendo de Jesús en cada momento y que estos mensajes puedan ayudarnos especialmente a fortalecer nuestra vida espiritual. Y también que podamos compartir con muchas personas un mensaje de salvación. Gracias, oh Dios, te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.